¿Qué haría usted si tuviera que entregarle parte de su salario a un desconocido y esperar semanas para saber si llegó a manos de su familia? Durante años, para miles de migrantes latinoamericanos, esa fue la única forma de enviar dinero a casa. Esta es la historia de una mujer que conoció ese problema desde niña y decidió intentar resolverlo. Sí, yo nací de hecho en Medellín y cuando tenía 4 años mis padres se mudaron a Venezuela y me crié en Venezuela. Pero realmente yo creo que no fue sino hasta salir de Venezuela que me di cuenta de que una nacionalidad no define quién yo soy. Millones de migrantes hacen el mismo ritual. Trabajan lejos de casa, ahorran una parte de sus ingresos y envían dinero a quienes quedaron atrás. Para muchos es una transferencia, para otros es la diferencia entre comer o no comer. Pero detrás de cada remesa hay una historia, y la de Atilana Piñón comenzó mucho antes de fundar una empresa. Como el calor familiar han estado súper presentes en mí. Luego también como el apoyo de la comunidad, por lo menos cuando nosotros nos mudamos. Yo era muy pequeña, pero me mudé varias veces de casa y siempre los vecinos como llegaban a saludar, a decir si necesitábamos algo, a ponerse la orden. Y yo creo que eso generó en mí como la sensación y ese sentido de pertenencia y creación de comunidad, ¿no? Y es lo que justamente hoy nosotros buscamos con Retorna, la creación de comunidades migrantes y el apoyo de esas comunidades migrantes. Atilana creció entre Colombia y Venezuela. Su infancia estuvo marcado por algo que hoy define la filosofía de su empresa, la construcción de comunidad. Pero también fue testigo de un fenómeno que durante décadas ha acompañado a millones de familias latinoamericanas, el envío de remesas. Cuando yo era muy pequeña, yo recuerdo que nosotros una vez al mes, mi papá, mi mamá y yo íbamos a una tienda en el centro de Caracas a entregar un dinero para que esa persona llevara el dinero a Colombia. Era un agente informal, o sea, realmente no había ningún esquema bancario por detrás, sino era una persona que tú le dabas el dinero y por tierra llevaba el carro, en carro hasta Medellín, que era el caso donde estaba mi familia. Era una época en la que enviar dinero significaba confiar. Confiar en un desconocido, confiar en que el dinero llegaría y esperar durante semanas una llamada que confirmara que todo había salido bien. Siempre había como esa incertidumbre de cuánto tiempo va a tardar, será que llega, será que no llega. Y siempre un par de semanas después llamábamos para confirmar si había llegado el dinero. Años después la historia se repetiría, pero ahora desde el otro lado. En 2017 Atilana se mudó a Chile y tuvo que comenzar a enviar dinero a sus padres. Esperaba encontrar un sistema moderno, pero lamentablemente la realidad fue otra. No era tan arcaico como ir a una tienda y esperar unas semanas hasta que llegara, pero en algunos casos, sí, tú ibas a una tienda, a una panadería, y que tiene un cartel en papel que dice se envía dinero a Venezuela, o mandas a través de un WhatsApp de alguien que no conoces. La tecnología había revolucionado prácticamente todo, el transporte, las compras, la comunicación, pero para millones de migrantes latinoamericanos mover dinero seguía dependiendo de mecanismos informales. O sea, las cosas como que no han cambiado, sigue siendo informal y por eso hoy existe Retorna, para darle formalidad a las remesas. Y fue ahí donde nació una idea, no como negocio, sino como solución personal. Y de hecho yo empecé haciéndolo solo para mí. Yo agarraba y yo compraba criptomonedas y las vendía compraba las criptomonedas en Chile, las vendía en Venezuela y con eso hacía la remesa. Lo que comenzó como una necesidad propia empezó a llamar la atención de amigos y familiares. Después llegaron los amigos de los amigos y finalmente una pregunta inevitable. ¿Podría convertirse en una empresa? Fue con el tiempo que amigos y familiares se me acercaron y me pidieron ayuda y dije, bueno, aquí creo que hay una oportunidad de poder efectivamente ayudar a más gente. Los primeros pasos fueron modestos. Un trabajo de día, un emprendimiento de noche y una apuesta financiada con sus propios ahorros. Gran parte de mi ingreso y de mi sueldo yo lo utilicé como una inversión para construir y desarrollar lo que es Retorna hoy en día. Contraté a un par de desarrolladores que de hecho al día de hoy siguen trabajando en Retorna para que pusieran la aplicación al mercado y en paralelo mientras ellos desarrollaban me encargué de buscar alianzas con instituciones financieras que nos ayudaran como a estructurar toda la parte regulatoria y a garantizar que el dinero realmente viajara seguro. Como ocurre con muchas startups, los obstáculos aparecieron rápidamente. La falta de capital, la desconfianza de inversionistas y una pregunta recurrente.
¿Cómo demostrar que una idea funciona si nadie quiere financiarla? Dicen, no, nosotros invertimos en etapas tempranas, porque al final tú necesitas capital para poder hacer una empresa y que sea por lo menos sustentable a largo tiempo, pero a veces te dicen, bueno, hasta que no tengas tracción, no te podemos fondear. La situación cambió gracias al apoyo del ecosistema chileno de emprendimiento, pero cuando el proyecto apenas comenzaba a despegar, llegó una nueva amenaza, la pandemia. El trabajar de lunes a lunes. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos, a los 3 meses vino la pandemia y no teníamos equipos, entonces yo trabajaba de lunes a lunes y a veces me despertaba y decía, bueno, ¿qué día es hoy? ¿Hoy me toca ser contadora o me toca hacer atención al cliente? Los sacrificios fueron personales y profesionales. Horas de sueño, tiempo con amigos, cambios constantes de país, todo para hacer crecer una idea. Mudando de país, me mudé a Colombia, me mudé a España, ahora estoy en Inglaterra. En un mercado históricamente dominado por la informalidad, el principal reto no era tecnológico, era emocional, la confianza. Cuando nosotros tenemos un nuevo cliente, siempre mandan como el monto más pequeño por si acaso no llega, porque hay mucha gente que a través de WhatsApp se ofrecen una tasa de cambio buenísima, dicen que el dinero llega inmediato y en el momento que tú haces el pago te bloquean. Porque detrás de cada transferencia existe un miedo aprendido, el miedo a perder dinero, el miedo al fraude, el miedo a confiar. Entonces, claro, existe ese trauma colectivo de que no sabes si el dinero realmente va a llegar porque no es una institución financiera, no es una empresa que tienes como a quién quejarte, a quién demandar si algo pasa, sencillamente una persona que no conoces que un día desapareció con tu dinero. Hoy Retorna opera en varios países y cuenta con más de un centenar de trabajadores. Pero la misión sigue siendo la misma, eliminar la incertidumbre que durante años acompañó a las remesas. Partí yo sola, luego éramos 4, hoy es una empresa de más de 125 personas, entonces ha sido también un proceso súper bonito, como ver cómo personas llegan, cómo las personas se desarrollan, pero que siguen estando conectadas con la misión y el propósito de Retorna. Lo que comenzó como una solución para enviar dinero a su propia familia, terminó convirtiéndose en una empresa que opera en varios países y procesa miles de transacciones. Pero detrás de ese crecimiento sigue estando la misma pregunta que acompañó a Tilana durante sus primeros años. ¿Cómo hacer que el dinero llegue de forma segura a quienes más lo necesitan? Yo diría que la compañía hoy es completamente diferente a lo que fue hace una semana y es completamente diferente a lo que va a ser la semana que viene. Siempre va a ser para mejor en agregando nuevos procesos, ciberseguridad, regulación. Y mientras esa respuesta sigue evolucionando, también lo hará la historia que comenzó hace años, cuando una migrante intentó resolver un problema que conocía demasiado bien.